Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de resumen semanal de Senado Noticias. Vamos a estar repasando lo más destacado de las últimas jornadas y para comenzar les contamos que finalmente luego de un amplio debate desde el Congreso Nacional se despachó el proyecto que va a permitir que las próximas elecciones se realicen durante el mes de mayo. Recordemos que inicialmente habían sido fijadas para este fin de semana. Todos los detalles los vemos en la nota. Sin que se pudieran sostener algunas de las modificaciones más importantes que se introdujeron en el Congreso, quedó despachada la reforma constitucional que posterga las elecciones para el 15 y 16 de mayo. La iniciativa también fija para el 13 de junio una eventual segunda vuelta en los comicios de gobernadores. Luego de que la Comisión Mixta despachara el informe, la Cámara de Diputados rechazó 3 de los 4 puntos discutidos. Esto implica que la franja electoral propuesta de cara a la segunda vuelta de gobernadores quedó en nada. Aunque el rechazo previo no podía ser revertido, en el Senado la votación sirvió para mantener la prohibición de realizar aportes a las campañas mientras estén suspendidas. Estuvieron todos los votos de la oposición, pero eso no fue suficiente y por lo tanto lo único que finalmente queda es una norma que no tenía quórum y que dice relación con suprimir el gasto y los aportes de campaña, que fue una indicación presentada entre otros por el senador Francisco Huenchumilla. En definitiva, el proyecto, puntos más, puntos menos, salió muy parecido a lo que propuso el presidente de la República en su mensaje. Así que a su pregunta nos vamos conforme. Nunca tener que correr una elección es algo que uno quiere hacer, pero nos parece que era la decisión más responsable y en consecuencia nos vamos conforme. Tampoco se hizo una regulación distinta sobre los alcaldes aún en ejercicio, por lo que regirá la ley vigente y deberán volver a sus cargos desde la publicación de la ley y hasta el 15 de abril, es decir, por unos pocos días, ya que luego quedarán suspendidos y deberán ser subrogados. Las campañas saldrán de la pantalla, las radios y de las calles hasta el 28 de abril. Solo podrá mantenerse aquella que esté dispuesta en lugares privados. Lo mismo ocurrirá con la franja electoral y la suspensión será desde que la reforma constitucional sea publicada. Los días pendientes por emitir se transmitirán días antes de la nueva fecha de la elección dispuesta para el 15 y 16 de mayo. Otro de los aspectos que se rechazó en la Cámara de Diputados fue la posibilidad de que ambos días fueran declarados feriados irrenunciables, por lo que aquello quedó descartado. De todas formas, parlamentarios anunciaron que presentarán un proyecto de ley para tratar de revertirlo. Junto con la senadora Proboste, la senadora Muñoz, senadora Elizalde y Bianchi, hemos ingresado hace unos minutos un proyecto de ley que busca establecer el feriado obligatorio renunciable para el 15 y 16 de mayo, siendo coherentes con el objetivo de bajar la movilidad los días de la elección y proteger la salud de los trabajadores del comercio. Sobre la posibilidad de que el transporte público fuera gratuito, esto quedó descartado durante el segundo trámite, ya que la propuesta se rechazó por falta de un voto, no alcanzó el quórum y no pudo discutirse en la comisión mixta. Y otro proyecto que concluyó su tramitación en el Congreso Nacional fue la iniciativa que va a permitir un nuevo bono de clase media y también un préstamo para este sector de nuestro país. Todos los detalles respecto a esta iniciativa en el siguiente informe. Con compromisos de por medio y la voluntad entre parlamentarios y el gobierno, el esperado paquete económico con ayudas para la clase media pasó sin escalas desde el Senado a la Cámara y luego a ser promulgado sin necesidad del trámite de comisión mixta. Más de 14 millones de chilenas y chilenos serán beneficiados y recibirán ayuda del ingreso familiar de emergencia o del bono clase media. Quiero agradecer al Senado y a la Cámara de Diputados por haber aprobado y mejorado el proyecto del gobierno. Y es que fueron necesarias varias jornadas de trabajo, incluida una extensa sesión de sala en el Senado en domingo de resurrección, para dar luz verde a una ley que, entre otros puntos, mejora el IFE con una cobertura que se amplía desde el 60% al 80% de los hogares más vulnerables, llegando a casi 10 millones y medio de personas.
Tendrán derecho al bono todas las personas que estén sobre el salario mínimo y que reciban hasta 2 millones de pesos, siempre que hayan perdido sus ingresos formales en al menos un 20%. En ese caso podrán optar hasta un tope de 500.000 pesos, pero si se acredita la presencia en el hogar de un niño o niña, adolescente, una persona de 65 años o más o una persona con discapacidad, el monto puede ascender a 250.000 pesos extras, es decir, 750.000 pesos en total. Además, se excluyen como condicionantes las ayudas percibidas en enero y febrero. Nos parece que es una buena fórmula el trabajo muy articulado entre la oposición de la Cámara de Diputados y del Senado que ha tenido una traducción en mejoras muy concretas para las ayudas sociales de la familia, que aún consideramos, a pesar de estas mejoras, siguen siendo insuficientes para poder enfrentar esta gran crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo. Nos vamos muy conformes, creemos que era un buen proyecto y que fue muy mejorado gracias a la colaboración de ambas cámaras. Algunas focalizaciones, por supuesto, pero esa focalización fue ampliada y sobre todo también a propósito del ingreso familiar de emergencia, que si bien no se trató de tramitar una ley, sí fue una negociación que se alcanzó en el Congreso. Debido a la complicación de miles de chilenos en demostrar sus caídas en los ingresos, no tendrán necesidad de este trámite quienes perciban sueldo mínimo más gratificaciones. Los retiros del 10% no serán considerados como ingresos y también se incluyó una mejora en el bono extraordinario a los transportistas por 500.000 pesos. Ante este panorama, desde el oficialismo se valoraron los esfuerzos, mientras la oposición insiste en la pertinencia de poner en la agenda un plan de renta básica. Creo que este proyecto de ley tiene menos letras chicas, beneficia a más personas con mejores beneficios, pero aún nos falta la renta básica universal. Y creo que el gobierno tiene que entender que la magnitud de la crisis hace necesario decisiones y tomar decisiones audaces. Se requiere aquí el esfuerzo de todos para salir adelante. Aumentar la cobertura del IFE, mejorar sustancialmente el bono clase media, generar un bono a los pensionados, particularmente rentas vitalicias, IPS, retiro programado, un bono a los transportistas, son parte de un gran esfuerzo. Por su parte, las mejoras al préstamo solidario permitirán que las personas que disminuyeron en 10% sus ingresos soliciten hasta 100% de la caída de los ingresos con un tope de 650.000 pesos por vez. Esto hasta en 3 ocasiones. Además, se pagará en 3 años con un año de gracia y la cuota que se paga nunca podrá exceder el 5% de ingresos de la persona. Recordemos que a esto se suma el bono de 100.000 pesos que beneficia a los pensionados de vejez e invalidez acogidos a la modalidad de renta vitalicia con pensión igual o inferior a 408.000 pesos, donde se agregaron a los pensionados por retiro programado y del sistema antiguo. Cabe señalar que estas ayudas se entregarán de forma única y se está a la espera de poder habilitar las plataformas del Servicio de Impuestos Internos para la solicitud del beneficio, esta vez con más resguardo y orientación que lo ocurrido el año pasado. Y nos mantenemos en la sala del Senado porque a segundo trámite constitucional fue despachada una iniciativa que busca regular el trabajo de aplicaciones digitales, como por ejemplo las de transportes de pasajeros o también las que despachan productos o insumos. ¿De qué se trata la iniciativa? Lo vemos en la nota. La pandemia nos ha obligado a modificar nuestras formas de relacionarnos, a implementar nuevas modalidades de trabajo e incluso ha cambiado la manera en que adquirimos productos. Las aplicaciones digitales en tiempos de confinamiento han sido la opción para más de alguna familia para adquirir alimentos o productos esenciales. A través de una moción parlamentaria de la senadora Carolina Goich y los senadores Manuel José Osandón, Juan Pablo Letelier y David Sandoval, se pretende instalar el tema, aportar a su regulación, velando por las y los trabajadores. Y destacar además que en esto vamos a la vanguardia como país. Es una discusión que se está dando en distintos países del mundo. Vemos cómo la discusión se da en España, se da en el Reino Unido, no sé, se da en Inglaterra, países que también se están haciendo cargo de cómo el uso de la tecnología está cambiando, la forma en que se desempeñan muchas labores. La propuesta modifica el Código del Trabajo para regular las relaciones entre los trabajadores de plataformas digitales y las empresas de aplicaciones como Uber o Pedidos Ya. Incorpora contratos especiales en un nuevo capítulo y especifica tanto para los trabajadores dependientes o independientes como debe ser la relación contractual,
jornadas de trabajo, remuneraciones, causales de términos de contrato, canales oficiales de reclamos o requerimientos y establece el derecho a acceder a la cobertura de seguridad social, entre otras cosas. La iniciativa, que fue analizada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, posteriormente fue discutida en la sala y despachada a su segundo trámite constitucional. Quiero, en primer lugar, reconocer el trabajo que se hizo en la comisión, la subsecretaría del trabajo, los funcionarios, los asesores, un grupo transversal que trabajó para poder innovar en un tema que de verdad que es nuevo, es decir, el cómo podemos hacer compatibles los derechos laborales de las personas con una metodología completamente distinta a la tradicional, como es el trabajo a través de plataformas digitales. El proyecto original, que era muy tímido, lo transformamos en una parte del Código de Trabajo reconociendo la laboralización de la relación para la mayoría y para aquellos que trabajan como independientes, garantías de fundamentales individuales y colectivos. El proyecto, que se hace cargo de los cambios que ha tenido el mercado laboral y de la nueva forma de adquirir productos y servicios, continuará siendo analizado en su segundo trámite constitucional en la Cámara Revisora. Y la Sala del Senado también respaldó una iniciativa que establece normas de eficiencia hídrica. ¿En qué quedó todo esto y su tramitación? En el informe. Más que construir embalses y proponer grandes proyectos para paliar la sequía y la escasez hídrica, varios estudios han indicado que sería mejor cuidar los ecosistemas que proveen y acumulan agua, además de avanzar en eficiencia hídrica. Esto es justamente lo que propone una moción presentada por las senadoras Muñoz, Proboste y Allende y los senadores Castro y Elizalde, que establecen una serie de normas de adaptación al cambio climático, además de captar aguas, como las provenientes de la lluvia, que hoy se pierden. De hecho, se establece que entre las regiones del Biobío y Aysén, aquellas industrias con instalaciones sobre los 5.000 metros cuadrados deberán captar y almacenar aguas lluvias para fines productivos o riego de áreas verdes. Se hacen grandes plantaciones aprovechando esa tecnificación. Entonces, eso es lo que nosotros muchas veces encontramos que es injusto. Por esa razón, creo que el hacer estos estudios de impacto ambiental para algunas grandes plantaciones es razonable. Por eso esta discusión tiene mucho sentido, Presidenta, porque lo que queremos aquí es que nadie se aproveche. Según estimaciones de la propia Dirección General de Aguas, avanzar en un 5% de eficiencia hídrica le significaría a Chile ahorrarse la construcción de 26 embalses que se proyectan como necesarios para asegurar el agua. Este proyecto sobre eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático obliga a restituir a la fuente de agua el 25% de lo que se haya ahorrado gracias a bonificaciones y fomento a la inversión privada. Excluye de su aplicación a algunos sectores o actividades, fundamentalmente por estimarse que cuentan con una menor posibilidad de adaptación a las nuevas exigencias. Ellos involucran principalmente a tres ámbitos. Por una parte, a las asociaciones de comités de agua potable rural y los servicios sanitarios rurales. Por otro lado, se excluye a los derechos de aprovechamiento de agua de menor entidad. La Sala del Senado respaldó el proyecto con 27 votos a favor y 4 abstenciones. Se fijó plazo hasta el 30 de abril para la presentación de indicaciones de cara a la tramitación en particular. Y una de las instancias que ha continuado trabajando a través de la modalidad mixta ha sido la Comisión Bicameral de Seguridad Pública. Los avances se los contamos en la nota. En rigor, ni siquiera en febrero se detuvo la labor de la instancia bicameral de seguridad pública, un grupo de trabajo entre diputados, senadores y el gobierno que, pese a no ser una comisión formal, pretende avanzar prelegislativamente en la agenda del sector y donde ha contribuido el buen ánimo entre autoridades. Me ha sorprendido gratamente de ver el grado de acuerdo que existe en los temas que hay que tratar y en muchas de las cosas que se quieren decidir. Si bien durante marzo al menos 4 convocatorias reunieron telemática y presencialmente a los participantes, los parlamentarios hicieron ver interior que ya no quieren más presentaciones y están todos de acuerdo, independiente de sus diferencias en los detalles, en ver un borrador para comenzar a delinear la esperada separación de seguridad pública a un ministerio propio.
Este común denominador es el punto de partida, que va a permitir tener un mejor trabajo interagencial, lo más rápido, y por eso esto es sistémico, que se puede hacer este año. Está la voluntad política, se ha visto en esta comisión bicameral, es separar los ministerios. ¿Y por qué va a ser bueno? Porque a mediados de año, ahora en junio, vamos a tener nuevos gobiernos regionales electos. Entonces, fortalecer un ministerio político, el Ministerio del Interior, separar y especializar un ministerio técnico, el Ministerio de Seguridad Pública. Yo creo que eso sí se puede hacer este año. Se ha escuchado tanto a Interior, parlamentarios y sus asesores como a invitados y las instituciones de orden. No obstante, el titular de la instancia, José Miguel Insulza, anticipó que hay una reforma pendiente que antecedería a la separación ministerial y que se refiere a la dependencia de las policías. El Ministerio de Seguridad Pública probablemente la abra, pero previamente estamos planteando una reforma constitucional al artículo 101 de la Constitución, que no especifica la subordinación de las fuerzas de orden y seguridad pública al presidente de la República. Por lo tanto, para hablar de mando civil, necesariamente tenemos que reformar ese artículo. Especialización de las policías entre fronterizas, tránsito de control de orden público, además de los entes técnicos como la PDI y el rol de gendarmería, fueron parte de las diferentes posturas en torno a la readecuación de esta institucionalidad, donde también hubo espacio para pensar en una instancia tipo seguridad nacional, avances que bien podrían materializarse en un proyecto tramitable durante este 2021. Nosotros tenemos esa esperanza de que el proyecto se debata acá con las fuerzas políticas al mismo tiempo acorde con este debate prelegislativo en esta comisión bicameral y que luego de algunas semanas, ojalá dentro de este primer trimestre, podamos decir que tenemos un proyecto ingresado y que es un proyecto que, como tiene este acuerdo anterior, pueda demorarse muchísimo menos en su tramitación formal y en las instancias legislativas correspondientes. Pero dado que el 2021 es el último año antes de las elecciones, los senadores esperan el pronto ingreso del texto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, aunque será el Ejecutivo el que tenga la palabra. Tenemos que sacar el Ministerio de Seguridad Pública dentro del primer semestre del año y eso es fundamental. Eso yo no sé, el gobierno tiene que decir si entra por el Senado, entra por la Cámara, pero nosotros tenemos que hacer la pega primero. Va a ser el gobierno quizás el que tiene la última palabra porque depende mucho del acuerdo que se logre en pensiones, de cómo la Comisión de Constitución va a seguir avanzando en los otros proyectos que son íconos y que son muy necesarios también en estos tiempos de crisis. La más reciente presentación de Interior apostó por insertar en el nuevo Ministerio de Seguridad Pública las amenazas no solo en delitos, sino bajo el concepto de riesgos contra la ciudadanía, abarcando fronteras, desastres y acción policial como pilares. Entre los senadores se pidió más énfasis en áreas como inteligencia, ciberseguridad y se extrañó una subsecretaría de policías. Tampoco hay menciones específicas a la formación policial y su dependencia política. Ahora se quiere paralelamente normar el ítem de seguridad privada y, ¿por qué no?, para la siguiente reunión, contar con un anteproyecto que recopile los avances de esta instancia prelegislativa. Y continuamos avanzando porque con la finalidad de poder acercar posiciones con el Ministerio de Obras Públicas, la Sala del Senado otorgó un plazo de 15 días para una segunda discusión del proyecto sobre uso de aguas de mar para desalinización. De esta manera, la Comisión Especial de Recursos Hídricos estará encargada de llevar a cabo las reuniones que puedan despejar algunos de los nudos que tiene el proyecto y que podría dificultar su aprobación en la Sala del Senado. La moción se encuentra en primer trámite constitucional y establece un ordenamiento jurídico para quienes se dediquen a desalinizar agua de mar, extrayéndola y procesándola a través de plantas construidas para esos fines y que utilizan diversos métodos como la osmosis inversa. Uno de los aspectos que ha generado debate es el carácter de bien de uso público del agua de mar, condición que se mantiene aun cuando haya sido desalada, lo que ha generado rechazo de parte de quienes se dedican a ese negocio. La iniciativa presentada por las senadoras Muñoz Allende y los senadores Pizarro, Guiller y el ex senador Arboe busca establecer una estrategia nacional de desalinización priorizando el consumo humano y otorgando un caudal ecológico para los acuíferos. Esto último en sintonía con las comunidades que carecen de acceso al agua potable y con la escasez hídrica y sequía que afecta a nuestro país. Tenemos parte de las intervenciones, las revisamos a continuación. Se ratifica que todas las aguas son bienes nacionales de uso público y pertenecen a la nación toda, incluyendo aquellas que se encuentran en el mar adyacente al territorio nacional. En el inciso segundo se preceptúa que cualquier persona
podrá solicitar una concesión marítima en conformidad a la ley de concesión respectiva, con el propósito de extraer agua de mar para desalinizarla e impulsarla hacia centros de distribución o consumo. Estamos hablando de más o menos entre 3 y 7 dólares el metro cúbico, al menos en lo que cuesta en la región de Atacama. Y por lo tanto, si pensamos en esa solución para el recurso humano, debemos partir de la base que estas plantas deben ser construidas por el Estado para favorecer a la población. De lo contrario, tendríamos que subsidiar el metro cúbico a tal nivel que sería un costo muy grande para el Estado, y es preferible hacer la inversión que cargar la tarifa el día de mañana. Y a propósito de la polémica que ocurrió durante esta semana, donde en algunos casos se restringió la compra de pastillas anticonceptivas, desde el Senado surgió una iniciativa que busca garantizar su acceso en caso de alerta sanitaria. ¿De qué se trata esta propuesta? En la nota. Alerta generó durante los últimos días la restricción de acceder a pastillas anticonceptivas. Usuarias denunciaron que al momento de realizar la compra online de la píldora, cadenas farmacéuticas exigían una receta simple. Desde los diversos sectores manifestaron su preocupación. Hoy día es necesario y urgente que se tome una medida para que no se les exija a las mujeres la receta para poder obtener sus anticonceptivos. La pandemia ha cambiado todo. La pandemia requiere sentido común y sentido de urgencia. Que te exijan la receta médica para comprar tus anticonceptivos de siempre es preocupante. No es momento de entorpecer el acceso a estos medicamentos que las mujeres utilizamos para evitar un embarazo no deseado o controlar una enfermedad, sobre todo porque al descontinuar el tratamiento, aunque sea un solo día, los anticonceptivos pueden perder su efectividad. A través de sus medios oficiales, el Instituto de Salud Pública salió a aclarar que no se ha emitido ninguna normativa diferente a la existente en el Código Sanitario, tampoco nuevas limitaciones ni restricciones a la venta de ningún tipo de medicamento en pandemia, y que la condición de venta de medicamentos está especificado en el registro sanitario. Pese a eso, desde el Congreso Nacional surgió una iniciativa impulsada por los senadores Guido Girardi, Rabindranath Quinteros, Francisco Chaguán y la senadora Carolina Goich, que busca establecer la venta de anticonceptivos sin receta médica en el caso de decretarse una alerta sanitaria producto de una pandemia o epidemia. La moción modifica el decreto de fuerza de ley número 725 del Código Sanitario. Vamos a presentar hoy día una iniciativa legal primero para que por ley, mientras dure la pandemia, no se exija la receta. Pero una vez que termine la pandemia, 6 meses después, esto va a ser vigente hasta 6 meses después de que termine la alerta sanitaria, vamos a hacer que la ley cambie y basta una sola receta, una sola indicación médica para que la persona pueda seguir comprando su anticonceptivo de ahí para adelante sin necesitar nuevamente receta. Que se puedan otorgar sin receta médica los anticonceptivos para salvaguardar una política de planificación familiar que ha sido exitosa, una política pública en el último tiempo. El ISP ya anunció medidas inmediatas. Se ofició a los representantes de farmacias para que faciliten la venta física y electrónica de pastillas anticonceptivas a las usuarias que lo necesiten. Y en un año marcado por la discusión constituyente, la agenda digital y de ciberseguridad también quieren su lugar en este proceso. La actividad, la agenda digital en la nueva Constitución, que fue compartida vía streaming por TV Senado, sirvió para que mediante un debate y foro de discusión, especialistas, parlamentarios y autoridades plantearan las prioridades a considerar para los futuros constituyentes: conectividad, datos personales, algoritmos e inteligencia artificial y la modernización del Estado. El Senado de Chile, la Subsecretaría del Interior, el Observatorio Público para la Transparencia e Inclusión Algorítmica, junto al medio El Periodista, fueron solo algunos de los organizadores del encuentro, que contó con la participación del senador Kenneth Pugh, quien destacó la reciente Ley de Transformación Digital y el aporte que la Comisión Desafíos del Futuro pretende hacer a los constituyentes. Tenemos declaraciones
que revisamos a continuación. Podamos transformar un Estado que dé servicios digitales con un principio básico, el principio once only. Ese fue explicado por Estonia en el último de los congresos del futuro, donde el ciudadano entrega una vez sus datos al Estado, el Estado los guarda en un solo lugar y de ahí informa a quienes están usando ese dato, y posteriormente el Estado da servicios a la persona. Y no lo que tenemos ahora, que tenemos que estar postulando cada momento para algo, sabiendo si tenemos o no derecho a eso, o tratando de poner todos nuestros datos nuevamente en un permiso, por ejemplo, de la comisaría virtual, cuando el Estado siempre ha tenido esos datos. Entonces, todo esto no funciona porque no tenemos integración de la información. Desde el Senado, todos los días lunes, se está llevando sesiones de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Desafíos del Futuro para poder hacer una propuesta también a la Convención Constitucional que permita avanzar en la integración de esta información. Cooperación con la sociedad civil, con el sector privado para generar una comunidad de ciberseguridad. En segundo lugar, una agenda legislativa en materia de delitos informáticos, que ya estamos en tercer trámite en el Senado, y esperamos pronto tener también novedades en materia de regulación del marco regulatorio completo de la ciberseguridad. Y por último, una agenda de intraestado, es decir, de asegurarnos que las instituciones públicas que administran datos de los ciudadanos también tengan las medidas adecuadas para resguardar la seguridad de los datos, la intimidad de las personas. Sigamos avanzando en las informaciones, pero para eso los invito a que ingresemos a senado.cl. Ponga mucha atención. Reforma al sistema de pensiones. Comisión de Trabajo avanza en el estudio de las indicaciones. La instancia especializada ya ha refrendado aspectos como el aumento de la cobertura al 80% de la población del pilar solidario y que el 6% de la cotización adicional se destine exclusivamente a ahorro colectivo. Se avanzó en una serie de temas, entre otros, las facultades de la superintendencia respecto del nuevo ahorro previsional, los requisitos de los convivientes como beneficiarios de pensiones de sobrevivencia, ahorro colectivo, depósitos convenidos, entre otros. Una sesión donde además se entregaron palabras de despedida para quien hace algunos días se desempeñaba como la ministra de Trabajo y Previsión Social, María José Saldívar. Los invito a que revisemos ese momento. Agradecerle su servicio a la patria, digo yo siempre, a la ministra. Sé que esto estuvo ligado con un gran esfuerzo personal, así que muchísimas gracias. Para mí también fue un honor poder trabajar con ella las veces que me tocó, así que agradecerle, ministra. Yo lamento muchísimo, y lo señalé recién como un punto político, que en pleno debate de esta reforma se nos haya cambiado ya hasta ya tercera, por cada 3 meses, segundo ministro, y en este caso una ministra, interlocutores con los cuales habíamos logrado establecer diálogo y un camino de aproximación en un área de tanta distancia que tenemos oposición con el gobierno. Entonces, lamentable, y desearle a la ministra éxito en todo lo que pueda emprender. Todo el avance legislativo, como siempre, en senado.cl, pero también en nuestras diversas plataformas. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, también en tv.senado.cl y en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Ingrese, suscríbase, revise el trabajo de la Sala del Senado, reviva las comisiones, Comisión de Educación, Derechos Humanos, de Vivienda, todo eso en nuestro canal de YouTube TV Senado Chile, donde además las invitamos a que se suscriba. De esta forma, entonces, ya llegamos al final de este resumen semanal de Senado Noticias. Como siempre, gracias por haberse informado con nosotros. Los dejamos invitados a que se queden en la grata compañía del canal del Senado. Que esté muy bien.